Mi hermanito Germán, y agradezco también a todos aquellos que hacemos cita, eh, también mi hermanito Nelson, mi hermanito Churi, y así todos los que estamos en este lugar, listos y preparados para escuchar la voz de Dios. Hoy día vamos a continuar con esta serie de estudios eh, que le hemos llamado fundamentos. Hemos visto varios aspectos doctrinales, por ejemplo, estuvimos hablando acerca de los falsos maestros, acerca de la apostasía. Hemos también hablado de los dos pactos, ya hemos dejado varios pilares muy importantes cuando hablamos acerca del problema de las enseñanzas. Hoy día vamos a comenzar ya con un aspecto más específico y vamos a estar preguntándonos acerca del día del Señor. Vamos a estar hablando sobre todo en cuanto a ese punto. Recuerde que en la Biblia hay dos pactos y recuerde de que Dios formó dos pueblos, ¿cierto? Dios formó dos pueblos. En el Antiguo Testamento formó y eligió al pueblo judío y le dio leyes y órdenes y un tabernáculo y adoración. Y ahora en el nuevo pacto eligió a su iglesia, eligió a su pueblo, a nosotros, y también nos ha dado normas, leyes, también nos ha dado una nueva adoración. Entonces, vamos a estar hablando sobre todo acerca de eso y vamos a hablar acerca del día, del Señor, del día de adoración. Así que vamos a compartir pantalla. Me quiero apoyar hoy día con diapositivas también para que podamos creo que se ve. Ok, se ve bien, ¿cierto? Sí. Ok, qué excelente. Vamos a estar hablando acerca de esto entonces y note muy bien, vamos ya a entrar a un texto y mire esta idea que recorre toda la Biblia, que podemos encontrarla entre Antiguo y Nuevo Testamento. Dios siempre, Dios siempre ha tenido un día especial de adoración, ¿cierto? Por ejemplo, cuando pensamos y miramos el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, capítulo 5, versículo 12 en adelante, del 12 al 15, vamos a encontrar este pasaje. Hay varios textos que nos hablan acerca del día de adoración en el Antiguo Testamento, pero mira lo que dice aquí Deuteronomio capítulo 5. Esta es la segunda vez que se proclama la ley, y nos dice allí en Deuteronomio 5:12: guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Verso 15: acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Nótalo bien, aquí está el mandato. Aquí podemos observar varias cositas en cuanto al día de adoración en el Antiguo Testamento. Recuerda lo que estamos diciendo. Dios siempre ha tenido
un día especial de adoración. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento era el Sabbat o día de reposo también, como es conocido. Algunos también lo dicen más simple el sábado, ¿cierto? Pero si mira las características y vemos en este pasaje, allí en Deuteronomio capítulo 5, hay varias características que tiene el día Sabbat, el día de reposo en Deuteronomio 5. Por ejemplo, dice allí, vamos observándolo, dice allí en versículo 12, guardarás el día de reposo para santificarlo. O sea, el Sabbat era un día santo, apartado, especial, especial. Eso es número uno, para mirar algunas características. Número dos también, era un día de reposo. Va a decirnos también el 13, 14, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, más el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás, dice. También el día de reposo era un día para descansar. Era especial, había sido apartado por el Señor. También era un día para descansar, pero también si lo miras allí, versículo 15, primera palabra, acuérdate, era un día para recordar, era un día para reflexionar, era un día para apartarse de todos los quehaceres, de todos los planes, era un día para reflexionar. Era un día para meditar, para recordar. ¿Qué tenían que recordar? Que fueron siervos en Egipto, que Dios los libertó, que los sacó con mano fuerte, que con brazo extendido, que Dios hizo gran liberación. Y también era un día para guardar, dice versículo 15 al final. O sea, un día de adoración. Cuatro características que podemos encontrar ya en el antiguo pacto acerca del día especial de adoración. Recuerde, tengo que dejarlo siempre muy en claro porque algunos se confunden. Nosotros podemos adorar en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, podemos adorar todos los días. Mi vida misma es presentada como una adoración. Mi relación y mi vínculo con Dios tiene que ser cada día. Pero aquí estamos diciendo y hablando acerca de un día especial, donde hay mandamientos especiales, donde hay requisitos, estatutos especiales que Dios dio para un día en específico. En el Antiguo Testamento, aunque tú podías ir al tabernáculo, al templo, ofrecer la adoración, la expiación, todos los días podías ir a reconciliarte con Dios, había un día especial de adoración. Cada semana traía este día. Era el Sabbat. Era un día santo, era un día de reposo para descansar, era un día de reflexión, acuérdate, era un día para guardar, un día centrado, no en nosotros, un día centrado en Dios. Pero, ¿qué más podemos aprender? Uniendo lo que ya hemos construido, lo que hemos construido en otras clases. Mire también, por favor, allí el libro de Oseas capítulo 2 también, agréguele esta característica allí, también en el libro de Oseas, capítulo 2 versículo 11 nos dice la escritura, haré cesar, está hablando del castigo y juicio de Dios ante el rebelde Israel y la rebelde Judá, ante el pueblo de Dios rebelde. Oseas escribe, la voz de Dios nos dice,
haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus lunas nuevas y sus días de reposo y todas sus festividades. ¿Te fijas bien? Oseas ahora ya, siempre se ha dicho que este libro fue escrito aproximadamente el siglo 8 antes de Cristo, 760, 720 antes de Cristo, más o menos. Y ya en ese tiempo, el profeta de Dios, Oseas, ya el Señor, estaba anunciando tiempo futuro. Ya la molestia, recuerda que entendemos nosotros por lo que hemos estudiado, de que Dios fue fiel al antiguo pacto, Dios cumplió, Dios hizo todo lo que tenía que hacer, cumplió su acuerdo. Nosotros fuimos los que invalidamos el pacto. El pueblo de Israel, el pueblo de Dios en ese momento invalidó el pacto. Y el Señor hizo un nuevo pacto con una nueva adoración, una nueva ley, con nuevos mandamientos. Y por eso mismo, en esta transición, o sea, nos está diciendo, los días de reposo van a ser quitados, van a ser cesados, así como las fiestas solemnes, como las lunas nuevas y todo ese ritual antiguo testamentario va a ser quitado. Entonces, míralo bien, sumemos entonces a lo que estamos diciendo, entonces el día de reposo, sumado Deuteronomio 5 con Oseas capítulo 2, era un día santo, era un día de reposo, era un día de reflexión, era un día para guardar, pero también un día que va a ser quitado, que va a ser cambiado, que va a ser abolido por una nueva, por una nueva adoración. ¿Ok? Algunas cositas que también son de contexto para que podamos entender. Menciona allí, ¿te acuerdas? El Sabbat, pero también recuerda que dice allí en Oseas 2:11 las lunas nuevas, las fiestas, ¿ok? Porque había un calendario muy detallado acerca de las festividades, ¿cierto? Acerca de las festividades que tenían los judíos. Se acuerda de eso, de las fiestas solemnes, Pentecostés, Tabernáculo, el día de propiciación, ¿cierto? Los días de panes sin levadura. O sea, fíjate lo que está diciendo Oseas capítulo 2, versículo 11. Toda el ritual y festividades judaicas van a cesar por la llegada, obviamente. Es el castigo de Dios, va a decir el versículo 13 en adelante de Oseas 2, y así va a mostrar el argumento del libro de Oseas, va a cambiar, va a llegar una nueva adoración, porque un nuevo pacto va a entrar en vigencia. Entonces, preguntándonos esto, ya vimos el primer punto, Dios siempre ha tenido un día especial de adoración, pero ahora en el Nuevo Testamento, mucha gente nos pregunta, ¿por qué los cristianos adoramos especialmente? ¿Por qué Dios ha dado mandamientos especiales el día domingo, o sea, el primer día de la semana? Muchos cristianos se preguntan, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué en el antiguo pacto tenía un día? Ok. Llegó un nuevo pacto, cambio de ley, ok. Hay una nueva adoración, se entiende, pero ¿cuál es el día? ¿Cuál es el día que los cristianos adoran? Y mejor todavía, pensar, ¿y por qué? ¿Por qué el día domingo? Me dicen algunos. ¿Por qué la iglesia se reúne el primer día de la semana? Y hoy día quiero presentar algunos argumentos, quiero que lo piense bien, algunos argumentos acerca de por qué los cristianos adoramos o debemos adorar, por qué el Señor nos ha dado mandamientos especiales el primer día de la semana. Por ejemplo, para que lo anote por allí. Por ejemplo, número uno,
Mire por favor ahí en el libro de Mateo, capítulo 28, y vamos a dar el primer argumento de por qué el día domingo es tan importante para los cristianos. Y número uno, ¿qué más relevante que esto, hermanito? Nuestro Señor Jesús resucitó un domingo, resucitó el primer día de la semana. Mire cómo dice la palabra allí en Mateo capítulo 28, para que vayamos entendiendo. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, y hubo un gran terremoto. ¿Te fijas muy bien? Porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardas se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, y allí va a venir el versículo 5: no temáis, vosotras, porque yo sé a quién buscáis. A Jesús, el que fue crucificado, no está aquí. ¿Qué dice allí versículo 6? Pues ha resucitado. Y mejor todavía, como dijo, Él cumplió lo que prometió, cumplió su palabra. Venid, vean, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí, va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Note número uno, ¿por qué el día domingo? ¿Por qué los cristianos nos reunimos el primer día de la semana? Porque el día domingo, un día domingo, el Señor Jesús resucitó de los muertos. El Señor Jesús venció la muerte con el poder de Dios, venció la muerte con poder. Allí resucitó, allí salió de la tumba. Dice versículo 1, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana. Entonces, ya desde el primer siglo, los cristianos consideraban y respetaban mucho el primer día de la semana, porque ellos mismos lo decían tan claro como nuestro Señor resucitó ese día. Es el día que el Señor eligió para vencer la muerte. Y por eso la iglesia se reunía. Y por eso la iglesia se reúne a recordar el sacrificio de Cristo, pero también a recordar que Él venció la muerte y que vendrá por nosotros en una segunda oportunidad. ¿Te fijas? Número uno. Entonces, número uno, lo que decíamos allí, Jesús resucitó un día domingo. Mateo capítulo 28, versículos del 1 al 7. Segundo motivo, quiero mostrarte otro motivo también. Y mira por favor en el libro de Hechos ahora, Hechos capítulo 2, muy conocidos también estos pasajes, estoy usando pasajes muy conocidos, pero estamos ordenando estas verdades que son muy importantes. La gente nos pregunta, ¿por qué vamos a la iglesia? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué los cristianos adoramos los domingos? ¿Por qué antes era así? Ahora es diferente. Quiero mostrarte evidencias, quiero mostrarte pilares de entendimiento para comprender el día del Señor, por qué la iglesia hacía lo que hacía y por qué la iglesia del Señor hoy debe seguir ese mismo patrón bíblico, esos mismos ejemplos. Mire ahora, libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 1 al versículo 4. También, mire también este punto. El Espíritu Santo, recuerda la profecía de Joel, estaba prometido ya desde el antiguo pacto. El Espíritu Santo fue derramado un día domingo. Jesús resucitó un domingo, el Espíritu Santo vino
un día domingo. Fíjese bien cómo lo dice el pasaje. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. ¿Cuándo fue el día? Nótalo bien allí que dice el día de Pentecostés. Dicho más simple, cincuentena, 50 días después de la Pascua. Recuerda que la Pascua, una fiesta solemne principal, y después de eso se calculaban 50 días y se celebraba la fiesta de las cosechas o la fiesta del primer grano, o también llamada Pentecostés. Creo que tengo aquí, sí, una explicación especial, lo que estaba mencionando, para que más o menos se entienda un poquito. Las fiestas solemnes, si tú quieres estudiar alguna vez acerca de las fiestas solemnes de Israel, el capítulo correcto es Levítico capítulo 23. Allí vamos a encontrar por lo menos las 7 festividades, más el Sabbat, las 8, las 7 festividades principales que celebraban los judíos, con sus fechas, con sus cumplimientos, con sus requisitos y mandamientos. Y por ejemplo está la fiesta de la Pascua, el Sabbat, la Pascua, fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las primicias o primeros frutos, la fiesta de las semanas o Pentecostés, la fiesta de las trompetas, el día de expiación o propiciación también llamado, y la fiesta de los tabernáculos. Esas eran las fiestas solemnes para el pueblo judío. Y note bien, entre la Pascua, segunda fiesta aquí mencionada, que me recuerdo yo que era el 14 de Abid o de Nisan, del primer mes judío, y desde ese momento se calculaban 50 días hacia adelante, o sea, 7 semanas cumplidas, 49 días, 7 por 7, 49 y un día hacia adelante. Y un día hacia adelante. Y fíjese muy bien que en el tiempo de la muerte de Jesús, la celebración de la Pascua cayó, y del día cayó en el Sabbat. ¿Se acuerda? Que hubo que hacer todo muy rápido, con mucha premura, porque era un día muy solemne. Entonces, si tú sacas la cuenta, 7 por 7, sábado a sábado, y el día que viene después, domingo. O sea, el día de Pentecostés cayó un día domingo, el día en el año o cuando Jesús murió y obviamente fue sepultado y resucitó. Entonces, fíjese cómo estamos diciendo, cuando llegó el día de Pentecostés, ¿qué sucedió? Número uno, el Espíritu Santo descendió sobre todos los discípulos, los apóstoles, los siervos del Señor, que estaban esperando la promesa del Padre. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Note qué trascendental. Jesús resucitó un día domingo. El Espíritu Santo, en cumplimiento a las profecías bíblicas, descendió y llenó y fue derramado un día domingo. Pero no solo eso, quiero agregarte una tercera cosa. La iglesia del Señor, la iglesia de la Biblia. Allí mismo en el libro de Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés, la iglesia
fue establecida. Un primer día de la semana. ¿Te das cuenta? ¿Por qué es tan importante el domingo para los cristianos? La iglesia fue establecida, el Espíritu Santo fue derramado, Jesús resucitó. Y ese día, Pedro se pone en pie, junto con los 12 apóstoles, llenos del Espíritu Santo. Comienza a predicar a la misma multitud que había entregado Jesús. Y en ese momento, más de 3.000 personas, o como 3.000 personas, tomaron la decisión de ir al agua y ser bautizadas. Y aquel día se habla de la iglesia, míralo allí en Hechos capítulo 2 verso 41, mira Hechos capítulo 2 también, versículo 47, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Dice allí, se añadieron. ¿Por qué? Obviamente porque los primeros miembros de la iglesia del Señor fueron los 12 apóstoles. Ellos fueron los que comenzaron. Así como Israel comenzó con 12 tribus, ahora el nuevo pueblo de Dios, la iglesia de Cristo, va a comenzar con 12 apóstoles. ¿Te das cuenta? Y estos bautizados se añadieron, estos 3.000 o como 3.000 se añadieron al grupo de la iglesia, de los apóstoles. Y por eso va a decir versículo 47, y desde aquí en adelante, por todo el libro de los Hechos, las cartas, va a hablarse de la iglesia como un ente, como una entidad presente, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y desde este momento en adelante la iglesia del Señor está presente. Entonces, Jesús resucitó un día domingo, número uno. Número dos, el Espíritu Santo fue derramado cumpliendo las profecías bíblicas un día domingo. La iglesia también cumpliendo las profecías bíblicas. Daniel y muchos otros siervos anunciaron la llegada del reino. Y el reino de Dios llegó un día domingo, el día de Pentecostés, 50 días después de la Pascua, en la cual murió nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Y quiero mostrarte un último propósito, un último característica, un por qué. ¿Por qué los cristianos adoramos los domingos? ¿Por qué Dios nos ha dado mandamientos especiales? Te lo vuelvo a repetir. Podemos adorar a Dios en nuestra vida cada día, en cada segundo. Estamos hablando aquí del día especial de adoración, de los mandamientos especiales que Él nos dio. Y nota algo que reflexiono y pienso mucho, algo que está al comienzo de nuestra Biblia, que a veces no lo racionalizamos. Pero, ¿cuándo comenzó el mundo? ¿Qué día? Y si tú te fijas muy bien, y lo observamos allí en el libro de Génesis, Dios comenzó la creación un domingo. Este mundo. No fue el lunes. No, no es el primer día de la semana el lunes, sino el día domingo. Entonces, cuando entendemos allí en Génesis capítulo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. ¿Qué día era este? El día domingo. La creación. Este mundo. La obra de Dios. Física, terrenal, material. Su creación. Comenzó
un primer día de la semana, un día domingo. Entonces debemos entender, hermanito, que el día domingo era un día muy importante para la iglesia primitiva. El día domingo era un día muy especial, un día de adoración, un día donde recordamos que Jesús resucitó, un día en el cual recordamos que su iglesia llegó a este mundo, que el Santo Espíritu fue derramado y que Dios comenzó su creación, su obra en este día. Entonces, note muy bien por qué para nosotros es un día tan importante y tan especial. Recuerde que los cristianos en el primer siglo, ya en el primer siglo, si uno mira por favor y me acompañas allí en el libro de Apocalipsis capítulo 1, ya desde el primer siglo, e incluso la evidencia histórica nos dice que los cristianos primitivos llamaban al día domingo como el día del Señor. En Apocalipsis capítulo 1, por ejemplo, hablando del anciano Juan, va a decir allí, cuando él estaba preso en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios, va a decirnos Apocalipsis capítulo 1, versículo 10, y nos dice, yo estaba en el Espíritu, ¿cuándo? En el día, en el día del Señor. ¿Se da cuenta? Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¿Cuál era el día del Señor? Y como decía, la evidencia bíblica, como decía, la evidencia histórica, los padres apostólicos, los padres de la iglesia, señalaban que aquel día, el día del Señor, era reconocido como el primer día de la semana, el día de adoración. ¿Qué hacía Juan en la isla de Patmos? ¿Qué estaba haciendo el apóstol de Jesucristo allí preso por causa de la palabra de Dios? Dice versículo 10 de Apocalipsis 1, estaba en el Espíritu. Una frase que describe el estado mental y espiritual. Estaba adorando. Recuerde que debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. ¿Qué hacía Juan? Estaba adorando a Dios. ¿Cuándo? El día del Señor. ¿Cuál es el día de adoración para los cristianos? El primer día de la semana. Allí solito, en esa rocosa isla, allí solito, encadenado a una piedra, allí Juan adoraba al Señor y recordaba los mandamientos de Dios. Ese es el día, el día del Señor. ¿Qué cositas más podemos aprender? A ver si podemos observar una pincelada un poquito más todavía. Ya dijimos entonces cuatro porqués, cuatro porqués. ¿Por qué adoramos el día domingo? Porque Jesús resucitó, porque el Espíritu Santo fue derramado, porque la iglesia fue establecida y porque Dios comenzó la creación. Un primer día de la semana. Pero, ¿qué hacían? Ahora vamos a la pregunta del qué. ¿Qué hacían los cristianos el día domingo en el Nuevo Testamento? ¿Qué características? ¿Qué caracterizaba la adoración dominical? Y fíjese bien, por ejemplo, cuando vemos a la iglesia en Jerusalén, en Hechos capítulo 2 podemos mirar algunas cositas por allí que nos muestran algunas características del culto cristiano. Y por ejemplo, en Hechos 2:42, cuando la iglesia fue establecida, nos dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Texto muy conocido, Hechos 2:42. Aquí podemos observar la iglesia en Jerusalén. ¿Qué hacían ellos? Estudiaban la Biblia, había palabra de Dios,
estrechaban la comunión, estaban en comunión unos con otros el primer día de la semana, partían el pan, una referencia clara a la cena del Señor, y oraban, ¿no? Escuchaban palabra, tenían comunión, tomaban la cena y oraban. Eso es lo que hacía la iglesia en Jerusalén. Ahora, si nos trasladamos, por ejemplo, trasladémonos ahora, tomemos un vuelo y vamos de Jerusalén a Troas. Si usted fuera ese mismo domingo, pero ahora ya no en Jerusalén, ya no allí en el templo y en toda esa celebración que hubo y la algarabía por 3.000 bautismos, sino ahora nos trasladamos a Grecia, a Troas, y usted se va a dar cuenta que la iglesia en Troas, ¿qué hacía? El primer día de la semana, reunidos los discípulos, ¿para qué? Para partir el pan. Mira, lo mismo que en Jerusalén. Tomaba la cena. ¿Qué más? ¿Y vemos? Se reunían a adorar. Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Había cena, había palabra de Dios. Incluso aquí hubo un evento súper sobrenatural, hubo una resurrección, Eutico, y vemos nosotros que el contexto era una iglesia reunida en un culto cristiano. Estaban allí listos y preparados para adorar, para tomar la cena, para escuchar la palabra de Dios. La iglesia en Troas. Fíjate muy bien. Ahora, pensemos ahora, y ahora viajemos de Troas ese mismo día a Corinto. ¿Qué encontraría usted en la iglesia en Corinto? Y fíjese muy bien allí en Primera de Corintios capítulo 16, por ejemplo, pasaje tan conocido, versículo 1 y versículo 2, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. ¿Qué cosa? Cada primer día de la semana. Fíjate, el mismo día. En Jerusalén era Pentecostés, entró hace el primer día de la semana. Fíjate muy bien aquí en Corinto, el primer día de la semana, y está recordando que el mandamiento que está dando aquí en Corinto también lo ordenó en las iglesias de Galacia. Súmale entonces Listra, Iconio, Derbe, Antioquía de Pisidia, las iglesias de Galacia, todas ellas recibieron el mismo mandamiento, que el primer día de la semana se reunía la iglesia también para ofrendar. Cada uno de vosotros ponga algo aparte, hay reunión según haya prosperado, guardándolo, para que cuando Él llegue ya, ¿cierto? No se recojan entonces ofrendas. Se fija en Jerusalén, en Troas, en Corinto, la misma práctica, el mismo día, la misma solemnidad, la misma adoración. Hay palabra, hay cena del Señor, hay ofrenda, hay adoración. Incluso cuando uno mira en el mismo culto en Corinto, podemos mirar, por ejemplo, si usted quiere mirar el contexto, se lo puedo decir así, desde Primera de Corintios capítulo 11, sobre todo de verso 17, de capítulo 11, 12, 13, 14, 15 y 16, si usted se fija los componentes de esos capítulos en Primera de Corintios, usted se va a dar cuenta que está hablando de cosas que suceden dentro del culto cristiano. ¿Qué pasaba dentro del culto? Había ofrenda. ¿Qué también pasaba dentro del culto aquí en capítulo 12? Había dones. Había, en este caso, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, profecía, diversos géneros de lengua, interpretación de lengua. Recuerde que estamos hablando de la adoración novotestamentaria. El mismo Espíritu Santo capacitaba a personas para ser provechosas de edificación a la iglesia allí en Corinto. ¿Qué más había en Corinto? También, 1 Corintios 14, 15, había oración. Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Había cántico. Cantaré con el espíritu, pero cantaré
también con el entendimiento. Versículo 23, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lengua y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? ¿Te vas dando cuenta de las características del culto en Corinto? Había ofrenda, había palabra, había oraciones, había cántico. Fíjate muy bien, un culto cristiano. La adoración novotestamentaria como la conocemos. Por eso mismo Pablo pregunta allí, hay un micrófono abierto. Pregunta allí, por ejemplo, Pablo en versículo 26, ¿qué hay pues, hermanos, cuando reunís vosotros, cada uno? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Y el último precedente que quiero mostrarte, que ya lo leímos allí, Juan en Patmos, también adorando a Dios en el Espíritu, en el día del Señor. Hay un tecnicismo allí puesto en la diapositiva también, con la frase Curiaque gemera, que significa el día que le pertenece a Dios. Etimológicamente hablando, cuando se habla del día del Señor, lo que está diciendo es el día que que le pertenece al Señor. Entonces, fíjese muy bien, mi querido hermanito, mi querida hermanita, con todo lo que estamos diciendo. Unamos estas verdades ya para finalizar. Comenzamos diciendo, Dios tiene y Dios siempre ha tenido un día especial de adoración. En el antiguo pacto era el Sabbat, era un día santo, ¿cierto? Era un día especial para descansar, era un día para reflexionar, era un día para adorar, para guardar. Pero también vimos en Oseas capítulo 2, verso 11, que fue un día abolido porque Dios cambió la adoración. Entonces, ¿cuál es el día que los cristianos adoramos? El primer día de la semana. ¿Por qué? Bueno, porque Jesús resucitó. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo fue derramado. ¿Por qué? Porque la iglesia fue establecida y porque Dios comenzó este mundo y la creación y su obra un primer día de la semana. ¿Qué hacían las iglesias? ¿Qué evidencia tenemos en el texto? ¿Qué hacían las iglesias de Cristo en el primer siglo? En Jerusalén tomaban la cena, escuchaban la palabra, adoraban juntos, oraban, tenían comunión. En Troas, lo mismo. Tomaban la cena, escuchaban la palabra, se reunían. En Corinto, escuchaban la palabra, ofrendaban, tomaban la cena del Señor, cantaban, oraban. Y también tenemos en Apocalipsis. Juan en Patmos. Entonces, fíjese, por todas esas evidencias, nos damos cuenta de la importancia del día de adoración y la importancia de poder respetar, de poder seguir el precedente, de poder seguir el ejemplo apostólico y ver cómo la iglesia del Señor, el día que se reunía y las cosas que hacía. ¿Ok? Así que hoy día vamos a dejarlo hasta aquí, por lo menos, por el tema del tiempo, para ser muy respetuoso con el tema del tiempo. Hemos dicho ya varias verdades, grandes verdades, así que si alguien necesita también, necesita la diapositiva, gustosamente también podemos compartirla, no hay ningún problema, como decimos siempre en broma, por el mismo precio. No se preocupe que siempre el contenido está para compartir. La idea es que crezcamos juntos, que vamos estableciendo estas verdades. Quise comenzar aquí, hermanitos, porque hay mucha gente, aunque no lo crea, mucha gente que tiene muchas dudas, muchos incluso cristianos, miembros de la iglesia, que a veces no saben por qué hacen las cosas. Y le preguntan, oye, ¿por qué el domingo? No sé, es que todos lo hacen, es que este es el día de reunión. Y es bueno, mi hermanito, que tengamos argumentos sólidos, textos bíblicos probatorios, evidencias, para que podamos dar respuesta. Recuerde que ese es uno de los propósitos de estas lecciones, el presentar defensa contra todo aquel que nos pida argumentos, base, razón de nuestra esperanza, dice Pedro allí en 1 Pedro 3:15. Que estemos preparados
para poder defender la doctrina. Hoy día pudimos aprender por qué los cristianos adoramos el día domingo, por qué el domingo es tan especial, qué cosas hacemos los domingos, por qué es tan importante estar reunidos los domingos. No es cualquier día, es el día que resucitó el Señor, es el día del Señor, el día que le pertenece a Él. No es el día del lavado, del planchado, de la salida, no es el día de ordenar la ropa o la casa, es el día del Señor y las primeras cosas que deberíamos hacer y la primera preocupación que deberíamos hacer en el día del Señor es poder cumplir los mandamientos y poder cumplir la voluntad que Él nos ha dejado. Dios siempre ha tenido un día especial de adoración, un día de recogimiento, un día especial, un día para reflexionar y por eso como iglesia debemos siempre estar congregados y reunidos en el día, en el día del Señor. Así que muchas gracias, mis hermanitos, por su tiempo, por su paciencia. Sigamos avanzando con estos contenidos y sobre todo sigamos creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo.